Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Y pues iniciamos igualmente un año nuevo donde tendrán propósitos, metas, que esos planes siempre sean para bien y mis mejores deseos para que puedan cumplir con todos ellos. Asimismo, en este canal, bueno, estaré haciendo mejoras posteriormente en los videos, en la edición con imágenes, hablando de otros temas, entre otras cosas. Ahora continuamos este día con los problemas de aplicación de las leyes de Newton. Vamos a revisar este primer problema. Nos dice una fuerza F, una fuerza desconocida F minúscula, actúa entre la superficie y un cuerpo como se ilustra en esta figura. Y entonces nos preguntan cuál es la magnitud de esa fuerza F o el tamaño de esta fuerza F si el cuerpo se mueve con velocidad constante, es decir, que no interviene la aceleración. Y si no interviene la aceleración, entonces el objeto o este cuerpo móvil estará teniendo una suma de fuerzas que debe ser igual a cero de acuerdo con lo que se ve en la primera ley de Newton. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que realizar es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. En lo que consiste un diagrama de cuerpo libre básicamente es colocar vectores de fuerza sobre un sistema de coordenadas, en este caso utilizando el plano cartesiano o el sistema de coordenadas rectangulares en dos dimensiones. Entonces tenemos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal. Y como les decía en el video anterior de dinámica 2, bueno, el cuerpo, el objeto que tenemos aquí, se puede considerar como una partícula, como si toda la masa se concentrara en un punto que viene siendo su centro de masa o centro de gravedad. Este punto donde se concentra básicamente vamos a asumir que el cuerpo es uniforme o que tiene la misma densidad en todas sus partes. Así que en el caso de este rectángulo, o de este bloque en forma de prisma, lo que vamos a tener es que se concentra en el centro geométrico de la figura. Este punto va a representar a todo el cuerpo y por conveniencia, por facilidad, lo vamos a colocar en el origen. De ahí vamos a partir. Así que entonces tenemos las fuerzas que van a actuar aquí. Primeramente observen aquí la fuerza F1 a un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, y este vector de fuerza se representa en el sistema de coordenadas. Luego el vector F2 está a un ángulo de 150 grados, medido desde el origen, como se mediría en un transportador. Sin embargo, el ángulo que nos interesa en vectores es el ángulo que forma el vector con el lado más cercano del eje X. Aquí el lado más cercano del eje X al vector F2, pues efectivamente es el lado izquierdo, así que ese es el ángulo que vamos a trabajar. Si de aquí hacia este punto son 150 grados, como vemos en la figura, entonces para 180 este ángulo tiene que ser igual a 30 grados. Y así tenemos graficado el vector F2. Finalmente tenemos el vector de fuerza F minúscula, que de hecho es la pregunta, es lo que tenemos que determinar. Y está apuntando al lado izquierdo, horizontalmente a la izquierda. Y lo que vamos a obtener, bueno, es su magnitud de este vector de fuerza. Para eso entonces ahora vamos a aplicar la primera ley de Newton, ¿no? Como estábamos diciendo, porque la velocidad es constante, es decir, no haya un aumento ni una disminución de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración tampoco existe, ya que la aceleración es el cambio en la velocidad. Así que entonces la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a cero. Como se ve en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a abreviarlo así por sus iniciales para no escribirlo todo de aquí en adelante. Y la primera ley de Newton la suma de las fuerzas
es igual a 0. Sin embargo, como adelantaba en el video anterior, esto se aplica para ambos ejes, tanto en X como en Y. Entonces se puede decir que la suma de fuerzas en X también tiene que ser igual a 0. Y la suma de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. Eso es una gran ventaja porque podemos resolver, pues de hecho, sistemas de ecuaciones simultáneos y así hallar la incógnita que nos están pidiendo, ya sea mediante una ecuación o la otra. Entonces, para poder hacer esto, bueno, ya sabemos en el tema de vectores que cada vector se tiene que descomponer, o es posible descomponerlo, dos componentes o dos coordenadas, una horizontal en X y otra vertical en Y, para poder hacer las sumas en esos mismos ejes. Para el vector F1, tendríamos aquí que la componente del vector F1 en X es igual a la magnitud del mismo vector F1 multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector con el lado más cercano del eje horizontal o del eje X. La componente vertical, esta componente vertical va a ser igual a, o vamos a llamarle F1Y, como suele anotarse, es la magnitud de la misma fuerza, el tamaño de esta fuerza, y la dirección la va a dar el seno del ángulo, por el seno del ángulo, como se ve en el tema de vectores. Obviamente, si el tema de vectores aún no lo dominamos en este punto, va a ser indispensable y fundamental que revisen ese tema. Ya tengo los videos correspondientes y ahí les dejaré también el enlace para que los vean si es necesario. Lo mismo vamos a hacer con el vector de fuerza F2. Tenemos que F2 tiene una componente en X, que sería todo esto. Vamos a borrar por un momento la F minúscula. Todo esto en verde es la componente en X de F2. Entonces F2 en X es igual a la magnitud de F2 multiplicado por el coseno del ángulo. Recuerden, X va con coseno y Y va a ir con seno. La componente vertical, esta componente vertical, es llamada F2, perdón, en Y. Es igual a la magnitud de F2 multiplicado por el seno del ángulo. De este ángulo que vemos aquí, de 30 grados, que forma con el lado más cercano al eje de las X también. Y bueno, el vector F, que aquí lo tenemos, F minúscula, es este vector que ahí queda graficado igualmente. Entonces, como la pregunta es la magnitud de F minúscula precisamente, vean ahí, el vector de F minúscula apunta hacia la izquierda, está horizontal, es decir, que no tiene componente vertical. Únicamente este vector actúa horizontalmente hacia la izquierda, entonces la ecuación que nos va a servir para resolver a esa fuerza va a ser igualmente en X. Esta es la ecuación que a mí me va a servir en X. Y vamos entonces a plantear esa ecuación mediante la primera ley de Newton. Sí, podemos hacerlo en este espacio. Tendremos las fuerzas que actúan única y exclusivamente en el eje de las X. Sería F1X, que es igual a F1 por el coseno del ángulo. Sí, únicamente. Bueno, ya podemos ir sustituyendo, ¿no? Lo que conocemos el ángulo, que es de 60 grados en este caso, coseno de 60 grados. No conocemos la magnitud de F1, de hecho el problema, la figura sí lo maneja, como un problema más algebraico. Y bueno, de todos modos, si lo conociéramos, únicamente se sustituye y serían los cálculos. En este problema solo se pide una expresión matemática que permita calcular a F minúsculo. ¿Qué otra fuerza actúa únicamente en el eje de las X? La componente F2 en X, que es F2 por el coseno del ángulo. Ahora, esta fuerza esta componente más bien de la fuerza F2 está hacia la izquierda. Entonces, un vector que apunta a la izquierda tiene signo
negativo. Así que tiene que ser menos. Aquí de hecho me falta anotar, eso es menos. F2 coseno del ángulo. Y este ángulo es igual a 30 grados, como vemos en la figura. Finalmente tenemos una fuerza más que la incógnita F minúscula que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, ese vector de fuerza también es de signo negativo. Se especifica su sentido mediante el signo negativo menos F minúscula. Y estas tres fuerzas son las que actúan exclusivamente en el eje de las X, que es lo que me solicita esta ecuación por componentes de la primera ley de Newton. Y esto tiene entonces que ser la suma algebraica. Estas fuerzas tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, únicamente me resta despejar a la incógnita, que es F minúscula. Lo más fácil sería, como está restando, lo paso sumando y luego volteamos la ecuación de tal forma que F minúscula es igual a esto mismo. F1 por el coseno de 60 grados menos F2 por el coseno de 30 grados. Y de esta manera ya tenemos a la fuerza F minúscula determinada en términos de las otras dos fuerzas, que era lo que nos pedía este problema. Otra alternativa, bueno, sí puede ser que se utilice el coseno de 150 grados aquí. Sí, también sería otra alternativa, es válido hacerlo. Únicamente tenemos que recordar por la trigonometría los signos que tienen las funciones. En este caso, en el segundo cuadrante, solamente el seno es positivo, así que el coseno va a tener signo negativo en el segundo cuadrante. Si lo planteamos de esta manera, F minúscula va a ser igual a F1 por coseno de 60 grados igualmente menos F2 por el coseno de 150 grados. ¿Sí? Nada más que el detalle es que les digo, el coseno de 150 grados es negativo, entonces esto al ser negativo, realmente este menos por este menos va a quedar como más, y se puede plantear entonces de esa manera también el problema. En el caso de exámenes que son de opción múltiple, entonces bueno, habría que ver cómo lo plantean o según la respuesta que se les dé. Si son problemas abiertos, bueno, podemos dejarlo de la primera forma, que de hecho es la más común al manejar ángulos agudos o ángulos menores de 90 grados. Vamos a ver otro problema, ahora de la segunda, aplicando la segunda ley de Newton, y también intervendrá el concepto y el uso de los vectores. Así que entonces tenemos este bloque donde actúan esas tres fuerzas, su peso, F1 con 120 Newton a la derecha, F2 con 140 Newton hacia arriba. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la aceleración, el tamaño de la aceleración que tiene este cuerpo? Vamos a considerar que la gravedad es igual a 10 metros sobre el segundo al cuadrado cuando sea necesario. Bueno, igualmente tenemos que empezar realizando un diagrama de cuerpo libre, que eso nos va a facilitar el acomodo y la visualización de estas fuerzas. Entonces tenemos nuestros ejes de coordenadas X y Y. El vector F1 apunta a la derecha. Nuevamente la masa de este cuerpo se va a concentrar en su centro. Vamos a asumir eso, que es una aproximación válida en la mecánica en general. Vector F1 a la derecha, entonces con 120 hacia arriba tenemos otro vector F2. Y el peso que está apuntando hacia abajo, igual a 50 Newton, ahí están los vectores. Y bueno, con sus magnitudes respectivamente, ¿no? Lo que podemos hacer es únicamente para facilitar ese trabajo, va a ser
y representarlos en su forma de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Como se ve en el tema de vectores como tal, por ejemplo, el vector de peso sería esta coordenada, este punto final, 0 en X y 50 en Y, menos 50 en Y, ya que es hacia abajo. El vector F1 ya como vector con coordenadas sería 120 en X para este punto final, coma 0, no subo ni bajo en Y, 120,0, y el vector F2 sería representado ya como tal como vector, está hacia arriba, entonces no hay coordenada, la coordenada en X es 0, positivo porque está hacia arriba, 140 newton, y de esta manera entonces poder trabajar con las operaciones de vectores necesarias. Para nosotros determinar la aceleración que va a tener este cuerpo, o sea, esto quiere decir entonces, por el contrario, que la suma de estas fuerzas no va a ser igual a 0, va a ser un número diferente de 0. De acuerdo a la segunda ley de Newton, entonces, la fuerza resultante, vamos a manejarlo así, la fuerza resultante es equivalente a estas tres fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, es igual al producto de la masa por la aceleración resultante. Aquí despejamos la aceleración resultante debido a esa fuerza, también resultante, y nos va a quedar que es fuerza entre masa. Ahora, como nos piden magnitud únicamente, pues bueno, vamos a manejarle la segunda ley de Newton en su forma escalar, digamos, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con vectores, pero al final de cuentas tenemos que obtener la magnitud de este vector y así finalmente obtengo la aceleración, que sería la fuerza resultante entre la masa, nos va a dar la aceleración resultante, la magnitud de la aceleración resultante. El tamaño únicamente, recuerden, magnitud no es una cantidad vectorial, únicamente nos interesa su tamaño, no su dirección. Pero antes de eso sí tenemos que trabajar con estos vectores porque las fuerzas apuntan en distintas direcciones y no hay otra manera de trabajar las fuerzas, ya que como toda magnitud vectorial tendrá que ser componente a componente. Vamos a determinar entonces esta fuerza resultante, luego sacaremos su magnitud. La fuerza resultante, vectorialmente aplicamos el principio de superposición de fuerzas que explicamos en el primer video de este tema de dinámica. Va a ser entonces los vectores que están aquí, F1 más F2 más W, todo esto en forma vectorial, y finalmente para después obtener la magnitud de este vector ocupamos la fórmula del teorema de Pitágoras, sería la componente en X elevada al cuadrado de esta fuerza resultante más la componente en Y al cuadrado. Eso es lo que vamos a tener que resolver nosotros. Entonces primero vamos a empezar por aquí, calculando la fuerza resultante, luego su magnitud para finalmente obtener la aceleración que le corresponde. Entonces la fuerza resultante va a ser igual al vector F1, que es 120,0, medido en Newton, más el vector F2. El vector F2 es 0,140 Newton, más el vector W, que es el del peso, que es 0,-50 Newton. Y así tenemos esta ecuación vectorial. El vector de fuerza resultante, de acuerdo a la regla de cómo se suman analíticamente o algebraicamente los vectores, componente a componente. Recuerden, las componentes en X primeramente,
todas entre ellas se van a sumar. Entonces sería 120 más 0 igual a 120 todavía, coma, y luego las componentes en y. La componente vertical 0 más 140 menos 50, eso va a ser igual a 90. Todo esto medido en newton. Y entonces ya tenemos el vector de fuerza resultante en dirección de 120,90 newton. O sea que aproximadamente ese vector de fuerza resultante, 120 está aquí y 90 está debajo de 140. Aproximadamente aquí se encuentra el vector de fuerza resultante. Aquí en color azul. Está apuntando hacia la derecha y hacia arriba. Y es lógico porque tenemos dos fuerzas que están actuando en esa dirección. La fuerza F1 la derecha, la F2 hacia arriba y únicamente el peso hacia abajo, pero tiene menor magnitud, así que es lógico que tengamos ese resultado. Ahora vamos a calcular la magnitud. Primero hicimos el vector o calculamos el vector de fuerza resultante, segundo la magnitud de esta fuerza resultante que tenemos aquí. Sí. Lo puedo denotar como sabemos de vectores con las barras de valor absoluto, ya me indica que es la magnitud, o sin la flecha también es la magnitud, únicamente el tamaño de esta fuerza ya sin su dirección. La componente en X, que sería esta, la componente en X de la fuerza resultante, 120 newton elevado al cuadrado más la componente en Y de la fuerza resultante FRY, que vale 90 newton, también como dice la fórmula de Pitágoras, elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esos cálculos. ¿Sí? 120 por 120 newton al cuadrado, queda 14.400 newton cuadrado de esta operación, más 90 al cuadrado, ¿no? 90 por 90 va a dar 8.100 newton al cuadrado. Luego entonces ya podemos nosotros sumar esto. Dándonos igual a 22.500 newton cuadrado. Y finalmente tendremos que obtener la raíz cuadrada de esto. Bueno, aquí la sugerencia, si no tenemos permitido el uso de calculadora, es que por cada dos ceros la cantidad final que vamos a obtener la raíz solo tendrá un cero, la mitad, digamos, de ceros. En lugar de 2, un 0, el cuadrado con la raíz del newton se elimina, va a quedar newton. Y me voy a enfocar en obtener la raíz cuadrada solamente de 225, que sería, bueno, pues en este caso es exacta, se plantea generalmente que sea exacta, sobre todo cuando son, insisto, problemas donde no se permite el uso de la calculadora. Entonces vamos a obtenerlo de forma exacta. En este caso entonces un número que multiplicado por sí mismo 2 veces de 225, eso sería igual a 15. Y así entonces tengo la magnitud de la fuerza resultante, 150 newton. Ya cumplimos también con esto y con esto. Ahora, finalmente, para calcular la aceleración es la fuerza resultante dividida entre la masa. Como pueden ver, bueno, el dato de la masa no está tal cual. Sin embargo, pues tendremos que recurrir a una fórmula que de hecho se deriva de la segunda ley de Newton, que es el fuerza igual a masa por aceleración. En este caso el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Masa por gravedad, así se define el peso. De hecho es muy importante notar la diferencia. Masa es la cantidad de sustancia, cantidad de átomos que contiene un cuerpo, eso es la masa. Mientras que el peso es la fuerza con la que actúa el campo, en este caso gravitacional de la Tierra, sobre los cuerpos con masa. Y eso genera una fuerza.
Así que va de la mano con la ecuación de la segunda ley de Newton. Esta es la fuerza, el peso es igual a masa, que bueno, eso no cambia, y la aceleración, bueno, en este caso particular es la gravedad. Por eso nos dan el dato de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y nosotros entonces vamos a calcular la masa. Primero, despejando la masa de aquí, la gravedad está multiplicando, entonces la pasamos dividiendo. Entonces la masa es igual a el peso, ¿no? Bueno, peso W entre la gravedad. El peso, la magnitud del peso es de, dijimos en el problema, 50 newton, dividido entre la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Está todo esto en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, esta masa ya newton entre metros sobre segundo al cuadrado quedará en kilogramos. 50 entre 10 es igual a 5. La masa es 5 kilogramos. Si ya tengo la magnitud de la fuerza resultante, ya la tenemos aquí. Y el peso, y la masa, perdón, es de 5 kilogramos, también ya la tenemos y podemos calcular entonces esta aceleración resultante, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces finalmente la aceleración resultante va a ser igual a la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante, 150 newton, dividido entre la masa, ¿no? Dice aquí que es de 5 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración resultante va a ser igual a 30 en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, porque todo esto está en el sistema internacional de unidades. Ya nos queda newton entre kilogramo, directamente las unidades de la aceleración, como se suele acostumbrar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como podemos ver, es de hecho una aceleración bastante grande. O sea que esas tres fuerzas actuando por el tiempo que estén actuando sobre ese cuerpo le ejercen una aceleración muy alta. Aumenta su velocidad a 30 metros por segundo cada segundo de tiempo que estén actuando esas tres fuerzas sobre el cuerpo. Así que bueno, ahora lo único que nos restará sería practicar algunos ejercicios que tengan ustedes como tareas, que tengan como problemas para sus exámenes correspondientes. Las dudas que ustedes tengan, inquietudes, bueno, nuevamente está la caja de comentarios abierta para que puedan expresarlas y así también yo poder seguir mejorando en todo esto. Les mando un cordial saludo, mucho éxito y nos vemos en el próximo video.